Oye, ¿estás cansado de escuchar versiones superficiales sobre el Triángulo de las Bermudas? ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente sucede en el Triángulo de las Bermudas? ¿Por qué tantos aviones y barcos desaparecen sin dejar rastro? Si ya te has hecho estas preguntas, no estás solo. Todos crecimos escuchando historias sobre este lugar, pero ¿alguien ha estado realmente cerca de la verdad? En este vídeo, vamos a profundizar en las anomalías más extrañas, teorías que parecen sacadas de la ciencia ficción y casos reales que te pondrán los pelos de punta. Y si eres de los que buscan respuestas donde nadie más se atreve a mirar, quédate conmigo hasta el final. Descubre la verdad oculta detrás de todo el misterio que rodea al Triángulo de las Bermudas. Así que comencemos. Déjame contarte una historia relativamente reciente sobre el Triángulo de las Bermudas. Era julio de 2015, uno de esos días perfectos en las Bahamas. El sol brillaba, el mar estaba en calma y las aguas eran tan cristalinas que se podía ver el fondo. Dos chicos, Austin y Perry, decidieron aprovechar el día para pescar y divertirse. Eran adolescentes comunes, llenos de energía, listos para una aventura tranquila, lejos de la rutina. Todo parecía normal al principio: risas, la brisa del mar, el suave vaivén del bote sobre las olas. Pero, a medida que pasaban las horas, algo extraño comenzó a suceder. La conexión se volvió débil, los mensajes comenzaron a escasear, hasta que, en un último intercambio por Snapchat, llegó un mensaje corto y preocupante, solo 2 palabras. Nada explícito, pero en esas palabras se sentía el miedo. Algo no estaba bien. Horas después, su bote fue encontrado flotando solo, abandonado en medio del océano, a más de 160 kilómetros de la costa de las Bermudas. Solo el bote. Ningún rastro de Austin ni de Perry. Era como si simplemente hubieran desaparecido en el aire. Cuando los investigadores llegaron para analizar el misterio, hallaron algo aún más extraño: la batería del bote había sido desconectada intencionalmente. No fue un accidente, ni una falla mecánica. Alguien la apagó. ¿Pero por qué? ¿A dónde fueron Austin y Perry? ¿Qué los obligó a abandonar el bote en medio del mar? Esa pregunta quedó flotando sin respuesta. La desaparición de los 2 chicos se volvió noticia y generó un miedo silencioso, y por supuesto, mucha curiosidad. Había un detalle que lo hacía todo aún más inquietante: el bote fue hallado justo en el corazón del Triángulo de las Bermudas. Pero las historias y misterios del Triángulo de las Bermudas no terminan ahí. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal, porque aquí vamos a revelar muchos casos como este que han permanecido ocultos durante mucho tiempo. Ahora que ya estás inscrito, déjame hacerte una pregunta que podría quitarte el sueño. ¿Has oído hablar del Triángulo de las Bermudas? Imagina una vasta extensión azul, aparentemente tranquila, donde el océano esconde secretos que desafían la lógica. Un punto perdido en el mapa, entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, donde los barcos desaparecen como si nunca hubieran existido, los aviones se desvanecen sin una sola llamada de auxilio, y las personas simplemente se evaporan de la faz de la Tierra. Parece una escena de película de ciencia ficción, pero no lo es. Son historias reales. Historias vividas y sufridas por personas de verdad. Lancha motora. Como el caso de Austin y Perry, 2 adolescentes llenos de vida, que salieron a pescar en un día aparentemente normal. El mar estaba en calma. El cielo, despejado. Pero nunca regresaron. Ni un salvavidas fue encontrado. Ningún rastro. Nada. ¿Habrán sido sorprendidos por una tormenta? ¿Ocurrió un accidente? ¿O algo mucho más inexplicable? Globo terráqueo que muestra Europa y África. Este triángulo invisible no aparece en los mapas, pero es una de las rutas marítimas y aéreas más transitadas del planeta. Y, paradójicamente, también una de las más temidas. Se estima que más de 50 embarcaciones y 20 aeronaves han desaparecido allí, sin señales de restos, sin transmisiones de emergencia, sin despedidas. Ciclón. ¿Y las teorías? Hay muchas. Desde fenómenos naturales como tormentas súbitas y fallos magnéticos, hasta teorías más oscuras, abducciones alienígenas, portales dimensionales y distorsiones temporales. Pergamino. En 1492, Cristóbal Colón cruzaba esas aguas cuando reportó haber visto luces extrañas en el horizonte.
Bolas de fuego cayendo del cielo. La brújula descontrolada. Siglos antes de que el triángulo fuera famoso, ya presentía que algo no andaba bien allí. Pero tal vez el caso más aterrador sea el del USS Cyclops, en 1918. Un gigantesco barco de guerra, con más de 300 personas y toneladas de manganeso. Partió de Barbados y jamás llegó a su destino. Ninguna llamada de auxilio. Ningún resto. Ningún sobreviviente. Era como si el océano lo hubiera devorado por completo. Micrófono. El propio presidente de la época, Woodrow Wilson, resumió el misterio con una frase inquietante: solo Dios y el mar saben lo que pasó con ese barco, avión pequeño. Y ese no fue el único caso. El infame vuelo 19, 5 aviones de la Marina estadounidense en entrenamiento, desapareció en formación. Pilotos experimentados, día claro, equipos en perfecto estado. Pero todo se perdió. Incluso el avión de rescate enviado después, también desapareció. ¿Colisión? ¿Coincidencia? ¿O un patrón oscuro que se repite a través del tiempo? Libros. El término Triángulo de las Bermudas se popularizó en los años 60, gracias al escritor Vincent Gaddis y su artículo El Triángulo Mortal de las Bermudas. Desde entonces, el misterio explotó en la cultura popular. Libros, películas, series, teorías y más desapariciones. Fantasma. Algunos creen que fuerzas sobrenaturales actúan allí. Historias de barcos fantasmas como el del Capitán Griffin, luces que bailan bajo el agua, criaturas invisibles, nieblas tan densas que ni siquiera aparecen en el radar. Otros hablan de energía electromagnética fuera de lo común, capaz de distorsionar la realidad. Avión. Pilotos modernos dicen haber atravesado nubes sólidas, donde el tiempo se desacelera y el horizonte se disuelve como en un sueño lúcido. Algunos juran, allí hay un portal entre mundos. Si esta historia ya te ha dado escalofríos, dale like ahora mismo y comenta. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿crees que se trata solo de un fenómeno natural, o piensas que algo mucho más oscuro acecha en las profundidades? Porque lo que viene a continuación es aún más perturbador. Hola. En los últimos años, expediciones submarinas han revelado estructuras ocultas en el fondo del mar. Formaciones geométricas gigantescas, imposibles de explicar, que algunos relacionan directamente con la leyenda de la Atlántida. ¿Será tecnología ancestral? ¿Una civilización perdida? ¿O solo una coincidencia geológica con apariencia arquitectónica? Y las teorías más extremas siguen apareciendo. Extraterrestre ovnis observados sobre las aguas. Ancla supuestas bases secretas sumergidas, una especie de Área 51 del mar. Control mental. Pulpo monstruos marinos dignos de mitos antiguos, como el Leviatán. Fantasma e incluso almas atrapadas en limbos entre dimensiones. El Triángulo de las Bermudas no es solo un lugar en el océano. Es una herida abierta en la cartografía del mundo. Un punto donde las leyes de la física parecen fallar, donde el tiempo se curva y donde el misterio nunca se silencia. Entonces dime en los comentarios, bocadillo de diálogo, ¿qué crees que sucede en el Triángulo de las Bermudas? ¿Es solo un fenómeno natural mal comprendido? ¿O estamos ante algo que supera los límites de la ciencia? Dale like, comenta y no te pierdas la continuación del vídeo, porque lo que viene. Vía Láctea podría ser el eslabón perdido entre la historia, la leyenda y lo imposible. El clima extremo también tiene un papel crucial, tormentas que aparecen de la nada, tornados marinos, huracanes, y la temida corriente del Golfo, un verdadero río dentro del mar que arrastra todo a su paso. Barcos, aviones, restos, todo desaparece como si hubiera sido absorbido por un embudo invisible. Y por supuesto, no podían faltar las teorías de conspiración. Hay quienes aseguran que el gobierno oculta una base secreta en el corazón del Triángulo, una especie de Área 51 del mar, donde se realizarían experimentos con tecnologías avanzadas, armas futuristas y hasta proyectos de control mental. Según algunos, estas pruebas causarían alucinaciones, desorientación e incluso las desapariciones que tanto nos intrigan. Pero espera, ¿y si todo estuviera conectado con una civilización perdida?
Muchos creen que la Atlántida está allí, escondida bajo las aguas del Triángulo, con sus secretos milenarios y tecnologías que podrían cambiar nuestra visión del mundo para siempre. Entre piratas, ciudades hundidas, criaturas mitológicas y teorías que mezclan ciencia con lo paranormal, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los grandes enigmas del planeta. Hola, ¿y tú, qué crees que se esconde en las profundidades? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte los próximos misterios que vamos a explorar. Ahora, pensemos con calma. El misterio del Triángulo de las Bermudas, por ejemplo, es tan complejo como fascinante. Durante años, surgieron diversas teorías, algunas fantásticas, otras más científicas. Pero, ¿existe realmente un misterio? ¿O será que nuestro cerebro nos está jugando una mala pasada? La verdad es que el ser humano tiene una tendencia a recordar mucho más las historias extrañas y aterradoras que las comunes. Cuando escuchamos sobre un barco que desapareció misteriosamente, eso se graba en nuestra mente mucho más que la noticia de un barco que naufragó en una tormenta, algo común y esperado. Este fenómeno se conoce como sesgo de confirmación. Nuestro cerebro busca patrones e historias para explicar lo inexplicable, aunque la explicación más simple sea simplemente un accidente. Entonces, ¿el Triángulo de las Bermudas es realmente un portal a otro mundo? ¿Un error de la naturaleza? ¿O solo otro enigma alimentado por nuestra sed de misterio? La verdad, por ahora, sigue escondida bajo las olas. Si este vídeo te puso la piel de gallina, dale like ahora, porque eso demuestra que tú también sientes esa misma curiosidad que nos mueve. Suscríbete al canal, porque aquí, en cada episodio, nos sumergimos en los misterios que la humanidad intenta entender desde hace siglos. Y si te gustó hay mucho más esperándote en nuestro canal: leyendas olvidadas, secretos enterrados, historias que desafían la lógica. Hasta el próximo misterio. Y recuerda, a veces, lo inexplicable, solo está esperando a alguien que se atreva a preguntar.